estamos compartiendo este espacio junto a la señora Marta Sotomayor, que es presidenta de la Asociación Cañón del Atuel y directiva de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos. Marta, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tenernos en cuenta. Bueno, también está Fabio Satt, en representación de la Cámara de Turismo. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Ariel. ¿Todo bien? Bueno, y el señor Alejandro Gutiérrez, que es consejero del Río Atuel en el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, Ariel, y a toda la audiencia. Bueno, este fin de semana, lo planteaba recién, se volvió, digamos, a plantear esta problemática de cortas en el agua del río Atuel, y en principio la pregunta que surge es primero conocer bien, digamos, los motivos de fondo que dan digamos, al Departamento General de Irrigación tomar esta decisión. Bueno, la decisión de derogación en cada una de las situaciones la define una asamblea soberana de inspecciones de cauce. O sea, todas las inspecciones de cauce del Atuel, desde apenas salís de Valle Grande, el canal Arroyo, hasta la última, que es San Pedro del Atuel en Alvear. La asamblea define en cada uno de los casos, según las necesidades que se plantean de riego, específicamente, determina la erogación, el nivel de erogación. Generalmente se considera todos los datos técnicos de estado de los embalses, pronóstico que puedan llegar a haber de precipitaciones, pronóstico incluso de probables nevadas o probables por ahí precipitaciones que puedan llegar a influir también en lo que es el Valle Grande, porque cuando hay precipitaciones en Valle Grande, aguas abajo, ese agua no la podemos tomar de ninguna manera y generalmente corre río abajo, ¿no? Así que bueno, toda esa información toma la asamblea de inspectores, hacen todas evacúan todas las dudas que creen convenientes, y bueno, ahí se define en una votación el corte total o el seccionado, que riega la mitad de las inspecciones en un turno y el otro turno riega la otra mitad de las inspecciones. Y bueno, eso termina por ahí también, incluso en años anteriores, en haber finalizado el riego allá a fines de febrero, ¿no? Estábamos muy mal, seguimos en emergencia hídrica, pero esos años fueron muy complicados y terminamos cortando, por supuesto, la asamblea lo define allá a fines del mes de febrero, y no se volvió a erogar prácticamente hasta el mes de agosto, ¿no? Yo creo que eso no fue muy bueno para nadie, ¿no? Esto se hace, me imagino, en base a informes técnicos, o sea, las asambleas para tomar una decisión de estas características, me imagino que cuentan con informes técnicos al respecto. Exacto, todos los informes que brinda la subdelegación del Departamento de Gestión Hídrica, como te digo, del estado de los embalses, aunque hay información pública en la página de irrigación que determina toda esa info que luego se vuelca. Pero bueno, también la gente del departamento tiene experiencia de años anteriores y demás, mucha información que ante consulta de los inspectores se brinda, se pone sobre la mesa, y bueno, hace que por ahí se tomen estas decisiones de justamente erogar o no erogar, o erogar algunos u otros no, que es lo que podía llegar a haber ocurrido este fin de semana, pero bueno, de alguna manera se definió por la situación de los embalses, el tema de las lluvias, digamos, tenemos muchos suelos con mucha humedad, y así lo contemplaron los inspectores, y bueno, de esta manera surgió la situación en la cual hoy estamos, ¿no? Claro, o sea, si se preveían lluvias, como está sucediendo para el fin de semana, no se veía lógico enviar más agua, digamos, por el caudal del río para seguir regando y bueno, por esta cuestión que vos decías, por a lo mejor demasiada agua. Hoy por las lluvias se definen mucho por la humedad que hay en el suelo, ¿sí? Si hay una probabilidad de lluvia, lo que se hace generalmente es tomar una decisión o dejarla para la próxima reunión, la semana siguiente, para evaluar lo que haya ocurrido. Nosotros tuvimos en los últimos días, los últimos 15 o 20 días, tuvimos precipitaciones dispares en toda la cuenca.
Tuvimos desde acá la salida de Valle Grande alrededor de los 40, 45 milímetros, algún lugar hasta 50 acumulados. Después tuvimos prácticamente 55, 60 en la mitad, Atuel Norte, por allá por Real del Padre. Y en Alvear fue una situación particular, ocurre bastante seguido, es que en la ciudad estuvimos alrededor de los 55 milímetros y en Boven cerca de los 100, y estamos a 20 kilómetros, digo. Entonces la necesidad de esos productores, hay alguna obra que se está realizando en una inspección y no pueden ponerse a poner el cemento porque no pueden entrar, digamos, hay barro. Claro. Entonces toda esa situación define justamente a los inspectores y ellos mismos definen cuál es el momento adecuado para regar. Si es ahora o esperar un poco más, y si sigue, como se dice en todas las asambleas, si sigue lloviendo, puede llegar a ocurrir que ya vayamos al corte de invierno, ¿no? Claro. No se puede, digamos, erogar ni siquiera un mínimo para este tipo de actividades. Lo define la asamblea. A ver, en esto es muy complicado, depende de dónde lo mires, ¿no? Hoy con un 48% de embalses se hace una proyección por un ingreso promedio invernal que vamos a estar alrededor del 74% en mediados de agosto, fines de agosto. Eso hace que estemos bastante bajos, como en el peor año de emergencia hídrica empezamos así con el 74%, y tenés que contemplar todo fines de agosto, todo septiembre y seguramente primeros 10 días de octubre la posibilidad de darle a los productores el agua para la lucha contra heladas. ¿Sí? Recordemos, hay muchos productores que utilizan el agua como una lucha para las heladas, y además, digamos, al correr el agua por los canales y en toda la zona, hace también algún tipo de protección general, digamos, que bueno, los productores así lo consideran y así lo han contemplado, ¿no? Bueno, en esto ustedes, me imagino, se sienten relegados, ¿no? En estas decisiones por ahí que toma el Departamento General de Irrigación, priorizando, por supuesto, siempre a los productores primarios, a los productores agropecuarios, y dejando un poquito de lado todo lo que tiene que ver con el resto de las actividades ligadas al turismo. Yo creo que realmente son dos áreas totalmente diferentes, que no tienen por qué saber los inspectores de cauce de la problemática que tienen con respecto al turismo. Sí lo tendrían que saber porque Alvear también se beneficia del turismo de San Rafael y es un lugar que vive gracias al turismo de San Rafael, con sus cabañas, con montones de personas dedicadas al turismo también. Yo creo que los inspectores de cauce no están capacitados porque no es su función, no por ningún otro motivo. Ellos fueron elegidos para representar al agro, porque dentro de la ley y dentro de lo que está institucionalizado era así, y el turismo realmente no ingresaba en ese sector. Hoy día la realidad es diferente. Es totalmente diferente. Hoy el turismo se puede decir que en muchos casos supera los ingresos del agro. Entonces acá no es una cuestión de entrar en competencia que si el agro, que si el turismo. Acá es una cuestión de que la economía regional tiene realmente una trascendencia a través del turismo. Y realmente cuando dejan de existir por heladas, por pedradas, en fin, por todas esas contingencias climáticas, el único recurso que nos queda es el turismo, es la gallina de los huevos de oro que podemos disponer hoy. Pero lo que tenemos que entender como sanrafaelinos, que es hoy, y si lo matamos, mañana ya no lo tenemos. Y creo que toda la sociedad tiene que hacerse parte de este reclamo, no porque sea el sector turístico, sino porque todo San Rafael, todo Alvear, todo Malargüe, comen de este río. Y esa es la realidad, porque San Rafael es el punto central, hoy por lo menos, del desarrollo turístico de la zona. Y los 3 departamentos están directamente influenciados, su economía, por
esta circunstancia que gracias a Dios tenemos, que es poder brindar turismo y poder ser eficientes y tratar de ser cada día mejores. Seguro. Me imagino el malestar que debe generar en los turistas que vienen buscando las actividades en el río y bueno, de repente se encuentran con esta novedad de la corta. Hay muchos que también deben levantar sus reservas a raíz de esto, ¿no? Sí, sin lugar a duda, claro. Yo quisiera hacer un poco más, a través de un ejemplo, hacer una analogía con la agricultura. Cuando cae piedra a una finca le cae por acción de la naturaleza, algo que no puedes evitar y que te puede dejar arruinado. Seguro. En este caso, al turismo le cayó piedra también, pero no por la acción de la naturaleza, sino por la acción de los hombres. Y eso, la verdad, se podría haber evitado. Porque sin lugar a dudas, más allá de las cuestiones técnicas, que a veces son difíciles de discutir porque para poder discutirlo nosotros tendríamos que hacer tener el mismo equipo, claro, al nivel técnico, para poder terminar. Claro. Es como si un ingeniero te dijera, llega acá y te dice, este edificio se está por caer, pero es ingeniero, y por ahí no se está por caer nada. Entonces es difícil de discutir ese punto. Pero cuando uno empieza a ver un montón de circunstancias y ve la historia de San Rafael y de cómo se fue desarrollando todas las actividades económicas, sin lugar a dudas la única actividad económica que ha venido creciendo el año 1950 ha sido el turismo. Y eso sin desmerecer ninguna otra actividad, sino que en el conjunto de actividades económicas está el crecimiento. Pero también el consenso, el acuerdo, eso hace que un lugar crezca. En este caso, nosotros de la Cámara de Turismo buscamos todas las instancias para llegar a un consenso, un acuerdo. Porque 4 horas de agua por día, yo no creo que nadie pueda llegar a decir de que el dique Valle Grande se va a vaciar, van a tener problemas en primavera. Sin embargo, favorece un destino, la actividad económica en este momento principal de ingresos a San Rafael. 500 empresas trabajan directamente relacionadas al turismo, más de 10.000 personas. Entonces, cuando uno tiene la voluntad y tiene sobre todo la actitud de buscarle una solución, puede llegar a una solución. Pero está en la voluntad. Y si uno se refiere a la ley, que muchas veces se menciona, es una ley de 1884. La ley de agua. La ley de agua, la ley número 1, tiene rasgo constitucional, está incorporada dentro de la Constitución, y sin lugar a duda cuando se discuta el tema de la modificación se va a tener que discutir este tema. Cuando uno llega a eso, en 1884 ni siquiera estaban proyectados los diques, y esta ley aparte determina los tres causales de corte del agua, que están en el artículo 27 de esta ley, en el cual es por la limpieza de los cupos, para hacer una obra, por falta de pago. Son como los 3 motivos específicamente y objetivos determinados de esta ley. No determina que por estas circunstancias se puedan llegar a cortar el agua. Pero uno puede decir, bueno, podemos llegar a un consenso y se puede llegar a un acuerdo. Años atrás existía un consejo asesor de la cuenca del río Atuel donde, para ser claro, era un lugar donde se discutían todos los usos del agua, de los consultivos y no consultivos. ¿Cuáles eran los usos que estaban ahí? Estaban la hidroeléctrica, estaba la agricultura, estaba la ganadería, estaba la Cámara de Comercio de General Bear, de San Rafael de Malargüe. En esa mesa de discusión estaba el turismo. En esa mesa de discusión era donde se podía llegar a un acuerdo. Nos decíamos todo en la cara, lo que teníamos que decir. Nos peleábamos, nos peleábamos, pero llegamos a un consenso. Y esas son las cosas que uno tiene que ir cambiando hacia la larga. ¿Qué pasó con ese consejo? Nunca durante los últimos 5 o 6 años, no, yo creo que antes, porque la última deben haber sido en el 2000 y algo. 5 años hace que no se o por lo menos más. Desapareció, digamos. Desapareció el consejo, que era bueno, porque ahí no tenías que ir a discutir a la prensa.
temas que podías discutir ahí, decir, bueno, llegábamos a este acuerdo y se llegaba a un acuerdo. Se escuchaban las partes, porque también tienen para decir las hidroeléctricas. Claro. Entonces, se llegaba a un acuerdo y uno podía decir, bueno, sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿cómo podemos hacer o no cómo no podemos hacer? Eso hay que volver a retomarlo porque es necesario para vivir en democracia. Y si uno ve, cuando vos también muchas veces se dice, el turismo no paga agua, eso es totalmente una falaz, es una mentira eso. Nosotros pagamos el agua del año 98, el agua de uso recreativo, por ejemplo, una empresa de rafting pagaba por 5 hectáreas de uso recreativo, que en su momento tenía 3 veces el valor del agrícola. Recién en el año 2015 se decide bajarnos a 1 hectárea. Y después todo consumo de agua que se ha hecho alrededor se ha pagado. Porque lo que pasa es que muchas veces se discuten y viste los funcionarios cambian de un gobierno al otro. Pero uno que está en el año, en la historia, no saben lo que pasó. Cuando nosotros vinieron y fuimos el primer, no sé si fue el primero o el segundo uso recreativo de la provincia, que no existe dentro de la ley, el artículo 115 ni habla del turismo ni de uso recreativo, no existe dentro de la ley. Claro. Cuando nosotros llegamos nos dijeron, miren, ustedes se tienen que hacer una inspección de cauce y tratar de tener la mayor cantidad de hectáreas, y eso le va a dar derechos sobre el agua. Bueno, indudablemente a la larga te das cuenta que fuimos totalmente engañados. Totalmente. Entonces vos decís, si nosotros no nos consulta absolutamente nada, y no es que lo venimos pidiendo ahora, muchas veces le hemos solicitado, si van a tomar una decisión de cortar el agua, tengamos un consenso, por lo menos hablemos antes, para que nosotros también podamos enfrentar esta situación que nos toca. Adaptarse a la situación, o sea, replantear algunas algunas ¿A vos te parece que vos podés estar hasta un día antes de Semana Santa, la incertidumbre de saber si tenés agua o no tenés agua, con la reserva y un montón de cosas, porque el turismo no se puede vender, no es como un kiosco que vos venís, dame un caramelo, te doy un caramelo, vos empezás a comercializarlo muchísimo tiempo antes. Claro. Y no es que queda mal una actividad, no hablemos del rafting, hablemos de nuestro destino, las cosas que ofrecemos en nuestro destino. Si a vos vas a una agencia de auto y vos vas a comprar un Mercedes-Benz y te dan un Fiat 600, modelo 70, ¿vos qué vas a decir? No vengo más. No vengo más, no, me están estafando. Bueno, esa es la situación que vivimos los prestadores directamente con la gente de cara a cara. Cara a cara, ¿entendés? Porque nosotros somos los que damos la cara. No viene un funcionario ni de irrigación ni ningún otro funcionario a dar la cara. Y aparte de eso, ante nuestros empleados también tenemos que darle la cara. Muchachos, lamentablemente no van a poder trabajar. Porque no va a haber agua, así que no vengas, busca otra. Y no solamente eso, sino que se extiende en el tiempo. Seguro. Entonces, si uno llegara a un diálogo realmente claro, sincero, específico y con todas las cartas sobre la mesa, la verdad que se podrían llegar. Esto, yo, sin lugar a duda, nosotros, es más, una falta de voluntad. Hasta te diría que parece un enfrentamiento político entre políticas partidarias sin pensar en los ciudadanos que estamos abajo y las empresas y la gente que estamos viviendo. En esta discusión, que salió en algunos medios, pareció más eso. Sí. Realmente nos hemos visto altamente perjudicados. Espero que hacia el futuro se revierta toda esta situación. Yo les propongo compartir una breve pausa, enseguida vamos a estar hablando de eso. Si no ha habido un enfrentamiento político acá de fondo, que en definitiva ha sido lo que ha trabado todo. 3 minutos pasamos de las 11 de la mañana, algo de música.